Entrevista exclusiva del Ciudadano se revela. Mario Eduardo Firmenich. Hola Mario, un gusto de tenerte en el programa El Ciudadano se revela y que nos des la exclusiva de una entrevista. Muchas gracias a ustedes también por conceder la entrevista. Un gusto también de mi parte. Bueno Mario, vos sacaste una serie de documentos y quiero abordar el primero. Hablás de cómo salir de la pandemia de modo sostenible. Sí, el tema, voy a empezar por el final, lo de modo sostenible. Sí. El modo sostenible no se refiere a la pandemia, se refiere a una situación mucho más global que, digamos, lamentablemente todos nos vamos haciendo conscientes de que el mundo está en una ruta insostenible. La humanidad está en una ruta insostenible. Hace ya varias décadas, más o menos 30 años hace, que se empezó a hablar del desarrollo sostenible y lamentablemente lo que conocemos como globalización neoliberal no ha seguido esa ruta. De modo que el problema de la sostenibilidad es un problema que venimos arrastrando gravemente en la humanidad, también en la Argentina, por supuesto, previo a la pandemia. Ahora, la pandemia ha sido evidentemente un revulsivo de la situación, ha sido una patada al tablero, podemos decir inclusive, de la globalización y del modelo de industrialización de esta globalización. La Argentina, dentro de esto, esta crisis, como sabemos, afecta a todo el mundo, pero dentro de esta realidad, el golpe de la pandemia en la Argentina es más grave. ¿Por qué? Y porque ya arrastrábamos una situación muy grave anterior a la pandemia. Nuestros problemas no surgen de la pandemia, se agravan con la pandemia y eventualmente surgen algunos nuevos. Pero los problemas estructurales argentinos son plenos. En mi opinión, los problemas estructurales argentinos nacen de la ausencia de un contrato social. La idea de contrato social proviene del siglo XVIII, de Rousseau, en su libro famoso El contrato social. Y yo creo que en la época actual, para la Argentina en particular, pero no solo para la Argentina, en la época actual se replantea porque una forma de buscar el denominador común de toda la crisis global de los últimos, podemos decir, 30 años, es la ruptura de los contratos sociales de posguerra. Había un contrato social, cabe ponerlo en esta categoría, global, sintetizado, digamos, en la foto de la conferencia de Yalta, al término de la Segunda Guerra Mundial. Ese contrato social implicaba que se construía un mundo de posguerra en donde dos sistemas diferentes iban a coexistir, en tensión pero en paz. Se habló en aquella época de la coexistencia pacífica, y esto en la parte, digamos, del mundo occidental se plasmó en los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods son los acuerdos en donde se establece el sistema monetario internacional con el dólar como divisa convertible. Lo remarco. El pacto mundial era el dólar como divisa convertible en oro a una tasa fija por los siglos de los siglos. No se iba a crear. Se crea el Fondo Monetario Internacional y se crea el Banco Mundial y se construye digamos, no los acuerdos de Bretton Woods, sino en aquel pacto de posguerra se construye una institucionalidad mundial que son las Naciones Unidas. Dentro de eso hay un contrato social dentro de la sociedad norteamericana, hay un contrato social dentro de la sociedad soviética y socialista del bloque oriental, hay un contrato social en Europa occidental. Son distintos esos contratos sociales, pero cada uno de ellos permite un desenvolvimiento
digamos, pacífico de cada una de esas sociedades. En el caso argentino, ya ahí arrancamos mal. Porque en el caso argentino, en la posguerra, irrumpe el peronismo con un proceso que podemos calificar de revolución industrial hecha desde el Estado, no por una burguesía industrial, como hizo la revolución industrial inglesa, por ejemplo. Y esto choca con el modelo del granero del mundo, pactado con la hegemonía británica desde fines del siglo XIX. El intento de crear una nueva sociedad por parte del peronismo llevó inclusive a una reforma de la Constitución, que fue legal, tuvo los votos necesarios, dicho sea de paso, porque existía la ley Sáenz-Peña, que garantizaba los 2/3 de los votos para que gobernara. Entonces, tener los 2/3 de los votos daba la legalidad, pero me animo a decir que no tuvo la legitimidad de un contrato social. Hablamos de la Constitución del 49. Efectivamente. Hablo de la Constitución del 49, que irrumpe en un país que en 1930 ya había destruido su contrato social anterior. El golpismo inaugurado en 1930, legalizado inclusive por la Corte Suprema de Justicia, ya rompió el contrato social que podemos decir se pactó a través de la ley Sáenz-Peña, en su época. Bueno, esta situación de ausencia de consenso sobre qué Argentina construir se convierte en disenso violento a partir de 1951, con un frustrado golpe de Estado. Ese frustrado golpe de Estado luego se reitera ya con éxito para los golpistas en el 55, y a partir de allí, los de mi generación, nos criamos viviendo en una democracia que yo llamo de apartheid criollo, ¿no? Porque en el apartheid sudafricano los negros no podían votar. En cambio, en el apartheid criollo, los negros estaban obligados a votar, pero no podían elegir. Sus opciones estaban proscritas. Esto dio origen a la inestabilidad política argentina, con ciclos de violencia creciente, con una guerra entre peronismo y antiperonismo, que luego con la dictadura del 76 fue la guerra de exterminio a la subversión apátrida, que luego se convierte en términos de violencia, llamémosle degradados, entre la grieta entre kirchnerismo y antikirchnerismo, y que esta es la situación hasta el día de hoy. No hay un contrato social en la Argentina. A nivel mundial también se rompieron todos los contratos sociales. Se rompieron todos los pactos de posguerra, Alemania se reunifica, Estados Unidos está casi en un estado de guerra civil interno, el estado de bienestar europeo se desmorona, hay ruptura de los contratos sociales. Y no hay salida sin contrato social. Este es el fondo de la cuestión. Y no hay un contrato social único, el contrato social es un consenso, es un pacto, es una convención. El sistema correcto es aquel en el que todo el mundo más o menos esté de acuerdo. No hay una lógica científica que determine qué sistema hay que tener. Hay una lógica social y política. La crisis de la pandemia agudiza al extremo esta situación en Argentina, que ya en los 30 años del neoliberalismo acumuló algo que no había existido en las décadas previas, que es la exclusión social del sistema. Millones de personas, no menos de 5 millones de personas, viven en las principales ciudades del país, pero están fuera del sistema productivo, social, económico y cultural. Y obviamente es una fuente, aparte de injusticia, digamos, desde un punto de vista humanista es algo intolerable, pero desde un punto de vista sistémico es una fuente de inestabilidad, es una fuente de ineficiencia económica y es un desperdicio de recursos económicos y de recursos humanos gigantesco. Nos sobreviene la pandemia, y la pandemia al principio quizás mucha gente diría con ingenuidad, pero yo que bueno, esto es como una gripe que se pasa y se va sola, digamos. Está bien, nos agarra una gripe a un montón de gente, pero se pasa y se va sola.
y resulta que no se pasa y se va a sobrar, ni como enfermedad, por lo que vamos viendo, ni por sus efectos sociales, económicos y políticos. Desde, me atrevo a decir casi hasta sociológicos. Ya veremos, por ejemplo, si el fútbol vuelve a ser lo que era. Un fútbol sin tribunas llenas no es lo que era, ¿no? Y así montones de cosas. Ya veremos si el trabajo presencial vuelve a ser lo que era, o si se instala un teletrabajo más o menos generalizado en la sociedad. Ya veremos si inclusive las costumbres de saludo, de fraternidad, de amor, inclusive vuelven a ser lo que eran, porque los riesgos de contagio no son los que eran. De modo que salir de la pandemia no requiere esperar, requiere hacer un plan. Y ya que tenemos que hacer un plan, obligadamente, cada sociedad del mundo tiene hoy que hacer un plan, nosotros el nuestro. Hagamos un plan que corrija aquellos problemas estructurales que veníamos arrastrando desde muchísimas décadas antes. Problemas estructurales en la economía y problemas estructurales que de la economía pasaban al sistema político e inclusive al sistema social, a la exclusión social, etc. Por eso hice este documento planteando los problemas estructurales argentinos, que, digamos, tangencialmente, también cuestiona los modelos ideológicos previos. Estamos acostumbrados a razonar en términos ideologistas. Uno puede ser liberal, otro puede ser socialista, otro puede ser corporativista, otro puede ser comunista, otro puede ser justicialista, en el modelo peculiar que vivió la Argentina. Mayoritariamente. En modelos ideológicos cerrados y preconcebidos. ¿Qué ocurre en una discusión política entre modelos ideológicos? Que, digamos, los modelos ideológicos son modelos de filosofía política. Lo pondré en un ejemplo muy simple. Si hay una discusión para negociar entre alguien que dice creo en Dios y alguien que dice Dios no existe, ¿qué punto intermedio hay entre esas dos posiciones? Ninguno. Es absolutamente imposible un acuerdo. Si tomamos la propia historia argentina de las últimas 7, 8 décadas, digamos que discusiones políticas que han terminado en enfrentamientos a los gritos, a las trompadas, a los sillazos y a los tiros, ha habido un montón. En cambio, paritarias, discutidas por esos mismos sectores sociales de esa misma cultura política, nunca terminaron a las trompadas, a los sillazos y a los tiros. ¿Cuál es la diferencia? Somos la misma gente, el mismo país, la misma cultura, los mismos sectores sociales. Esos agentes que discuten en la paritaria tienen las mismas ideologías que cuando se discute ideológicamente confrontan. Bueno, el tema es que al discutir la paritaria no discutimos, digamos, dogmas ideológicos. Discutimos números. Y si uno dice, yo pido 100 y otro dice, yo ofrezco 50, entre 100 y 50 hay infinitas posibilidades de acuerdo. Entre dos números reales caben infinitos números reales. Entre dos posiciones de dogma filosófico no hay nada. No hay nada. Por eso yo creo que al construir una salida de la pandemia, corrigiendo los déficits estructurales que teníamos de antes, tenemos la ocasión y la posibilidad de discutir un pacto constituyente de una nueva Argentina. Pacto constituyente que no debe empezar por la discusión filosófica entre si creo en Dios o no creo en Dios, para, si se quiere esquematizar la discusión, ¿no? Otros términos, si soy estatista o soy antiestatista. No. Hay algún rol del Estado, hay algún rol del mercado, hay algunas cosas que privados pueden hacer, hay algunas cosas que nadie puede hacer excepto el Estado. Bueno, pues discutamos en términos socioeconómicos, en números socioeconómicos en primer lugar, el pacto constituyente. Y a esto revistámoslo con un sistema político capaz de gestionar ese acuerdo social. Y ese acuerdo
Sí. Disculpa que te interrumpa. Vos lo llamás el proyecto nacional, lo tengo justo acá agendado, gestado en un pacto constituyente, no puede surgir de un dogma ideológico a priorístico. Exactamente. No podemos ir a negociar el contrato social con uno diciendo, creo que el Estado debe desaparecer porque el liberalismo es la libertad de las personas, y otro que diga, no, creo que el liberalismo es la opresión de la explotación del hombre contra el hombre. En esa discusión no vamos a ningún lugar. Desde dogmas ideológicos escritos de antemano, no vamos a ningún lugar excepto a la destrucción, a profundizar más en la destrucción. Si en cambio vamos a decir, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que hay que resolver? Y ahí digo, veamos las causas estructurales del problema que hay que resolver. Y si nos ponemos de acuerdo en cuáles son las causas estructurales de nuestros padecimientos, entonces después discutamos qué soluciones podemos pactar para resolver esos problemas estructurales. Hay una cosa que hoy en día ya no se habla en estos términos, en parte porque el país se ha desindustrializado, pero los que tenemos ya nuestros años, o los que quieran revisar las hemerotecas, en los años 60 era común leer en los periódicos que se hablaba de la guerra agroindustria. Y por supuesto, todos sabemos lo que es la guerra entre un aumento de salarios y un ajuste del gasto público, por ejemplo. O sea, el rol del Estado que subsidia determinadas actividades y unos trabajadores que prefieren más bienestar y que reclaman más bienestar. Ahí es donde hay problemas estructurales que otros países no tienen, que nosotros sí tenemos. En particular, los países más desarrollados no los tienen. Concretamente, esa guerra agroindustria supone que del lado de la industria, digamos así, están no solamente los industriales, sino también los obreros, y del lado del agro están los propietarios de la tierra y los exportadores, hoy en día con cierta disociación entre una cosa y otra, pero que no hay obreros prácticamente en la producción agropecuaria. Es obvio que la Argentina tiene una ventaja competitiva. Es una obviedad que cualquiera en el mundo reconoce. Sería una necedad, una estupidez, creer que tenemos que renunciar a que el país sea un agroexportador. Eso sería estúpido. Pero es igualmente estúpido creer que con eso se resuelven todos los problemas. Porque cuando la Argentina de principios del siglo XX era agroexportadora, sin masas urbanas concentradas, sin obreros industriales, con 10 vacas por habitante, ser agroexportador resolvía los problemas del patrón y sus peones rurales. Después el radicalismo peleó la emergencia de la clase media y pues la burocracia pública y la universidad pública gratuita dieron lugar a que también el modelo agroexportador financiara todos esos esfuerzos. Pero desde hace décadas el modelo agroexportador no puede financiar la vida decorosa, progresista, confortable de 45 millones de argentinos. Se necesita un desarrollo industrial que dé empleo y que nos permita producir los bienes manufacturados que también necesitamos consumir. Y aquí viene un problema estructural. Tenemos un desarrollo industrial que nace en los años 30, como sustitución de importaciones, por la crisis de los años 30, que pasa por sustitución de importaciones con el peronismo y con el desarrollismo, por de Frondizi. Pero esa industria, toda esa industrialización, estuvo desde siempre pensada para un mercado interno, que es pequeño. El mercado interno argentino hoy es mucho más grande que en los años 30, pero para la escala industrial sigue siendo pequeño. Y esto significa que nuestras industrias, si solo van a abastecer al mercado interno, no tienen economías de escala. Por lo tanto, no pueden tener los precios bajos y las rentabilidades que tienen empresas que abastecen el mercado mundial. Además de eso, tenemos una industria tecnológicamente dependiente. Las maquinarias son importadas, los insumos críticos son importados, las patentes inclusive de productos que se producen para el rollo son importados.
Y allí se plantea este conflicto agroindustria, que es un conflicto también entre los trabajadores y los propietarios de la tierra. El conflicto consiste en que si Argentina avanza con una política, habitualmente con gobiernos peronistas, hacia el pleno empleo, cuando genera el pleno empleo, produce dos efectos. Por un lado, aumenta las importaciones, porque tiene que importar mucha maquinaria, muchos insumos industriales, y por otro lado, reduce las exportaciones. ¿Por qué? Porque exportamos lo que comemos. Si el mercado interno tiene mucho poder adquisitivo, con pleno empleo lo tiene, come mucho, consume mucho, lo mismo que se exporta. Si aumentan las importaciones y disminuyen las exportaciones, nuestra balanza de pagos se va reduciendo hasta que se estancula. Esto es lo que hemos vivido reiteradamente. ¿Cuál es la solución de eso? Pues viene una gran devaluación. ¿Qué significa una gran devaluación? Y significa una gran caída del salario real. Significa que se encarece la importación de maquinaria y de insumos. Significa recesión industrial, desempleo. Y como se disminuye la capacidad de consumo, se come menos. Y eso que se come menos, se puede exportar más. Y este es un conflicto reiterado, cíclico, que hace que cada 10 años promedio, más o menos, tengamos una grave crisis con explosiones violentas, explosiones sociales, con grandes devaluaciones, grandes empobrecimientos, que se van agudizando. Ya la del 2001 todos la recordamos. Y ahora estamos al borde de una situación semejante. Estamos al borde de otro default, con una gran recesión, en medio de una gran inflación, o sea, una estanflación, como se le dice. Y esto es un conflicto estructural para el desarrollo de la economía del país, por la carencia de divisas, y social, porque no se puede mantener la paz social con ollas populares para medio país durante 10 años, eso es ridículo. Este es uno de los problemas estructurales graves que tiene el país. ¿Y cuál es el modelo ideológico preconcebido que resuelve esto? No hay. Nadie lo tiene. Hay que pactar un modo de romper esta dicotomía entre si tengo pleno empleo, me caigo en el default, financiándome con deuda externa, y si tengo una sana balanza de pagos y acumulo divisas, tengo que ampliar al pueblo. Esto hay que pactar su solución con un cambio de la estructura industrial y urbana. Cambiar esto con un cambio de estructura industrial y urbana. Cuando vos hablas de cambio de estructura industrial y urbana, ¿qué se dice? Otro tipo de desarrollo de país. Exactamente. Y lo que hoy dicen, no tiene nada que ver con lo que hoy dice que falta un plan económico. Es una cosa un concepto más de fondo. Es más de fondo. Tiene que ver, iba a decir eso, un plan económico que reactive la misma estructura anterior no nos saca del problema. A ver, pongamos una metáfora. Si alguien se está ahogando en el medio del océano, con tirarle un salvavidas e irnos, no resolvemos nada. Se lo van a comer los tiburones, se va a morir de hambre. ¿No? Hay que sacarlo de esa situación. Cuando se habla de plan de reactivación, la palabra reactivación es activar otra vez lo que ya existía. Pero lo que ya existía ya es lo que nos generaba los problemas anteriores a la pandemia. Entonces sería bastante necio de nuestra parte volver a activar, salir de la pandemia activando lo mismo que nos generaba los problemas antes de la pandemia. Repetir la fórmula. Exactamente. Entonces hay que salir de la pandemia pensando otra cosa, pensando cómo no volver a caer en esa dinámica cíclica que para los modelos económicos le llamamos stop and go, un sistema económico que pum, pega un topetazo y se para, y después de pararse vuelve a arrancar. Bueno, la Argentina avanza al pleno empleo, pum, topetazo con la crisis de la balanza de pago, gran devaluación, pum, a empezar de vuelta. Este ciclo hay que romperlo pactando un desarrollo industrial que es absurdo que los productores
sectores de la tierra vean que atenta contra ellos el desarrollo industrial. Es absurdo pensar eso. Es absurdo pensar. Y es absurdo que los industrialistas crean que pueden desarrollar una industria dependiente que necesita ser continuamente subsidiada por el Estado. Porque el Estado no tiene una capacidad de subsidio infinita. Y el subsidio del Estado no es la única causa de inflación, pero es una más de las causas de inflación. Si el subsidio se financia con emisión monetaria, pues es un elemento más, no el único, repito, pero un elemento más que colabora a que tengamos una economía, digamos, crónicamente inflacionaria. Entonces, hoy... Sí. No, adelante. Termina el concepto. Entonces, esta crisis agroindustria es también la crisis de la inflación del país. Es la crisis de la deuda externa, es la crisis de la inflación y es la crisis de la macrocefalia, porque si siempre la industria la vamos a reactivar poniendo más cositas en Buenos Aires, pues tenemos una nueva causa de ineficiencia sistémica, que es una ciudad monstruosa, que no tiene ni siquiera un alcalde único, que no tiene servicios públicos únicos y que tener una economía de una persona tiene que gastar 2 horas o 3 horas de tiempo para ir de su casa al trabajo y otro tanto para volver, es absolutamente ineficiente. Dedicar más de media jornada de trabajo a viajar es absurdo. Tres preguntas juntas te voy a hacer. Y justo la última diste en la tecla. El centralismo porteño, acá en el interior, es muy criticado, muy cuestionado y se lo padece. Pasó el gobierno de Macri, que tuvo un centralismo porteño hasta con funcionarios, llegó el gobierno del Frente de Todos, y los problemas antes de la pandemia, ahora con la pandemia hay otra realidad, siempre se posterga el tema de las provincias del interior profundo, como se dice. Te doy un ejemplo. En Buenos Aires son más baratos los boletos de colectivo, los servicios públicos que en las provincias. Pero la distribución de lo que se dice la coparticipación sigue siendo en contra de las provincias. Sumado a eso, por un lado, te hago la primera pregunta. La segunda es, hoy se critica la emisión para salir digamos, para sostener esta crisis que da la pandemia. Y la tercera pregunta es, ¿por qué la deuda externa, la negociación de la deuda externa que lleva Martín Guzmán es tan importante, o al menos los medios nacionales la ponen como que es fundamental para poder reactivar todo lo demás? Bueno, empecemos por el primero del tema, que es el centralismo porteño. Este es otro de los temas que en el país fue motivo de guerras civiles. Las guerras civiles entre unitarios y federales, e inclusive después de la Constitución, pactada como federal sui generis, digamos, federal en la forma, no muy federal en los funcionamientos. Después de eso hubo otra guerra civil para federalizar la ciudad de Buenos Aires, 30 años después de la Constitución. Este es uno de los temas de disputa ideológica que tenemos que desideologizar para discutir en términos de eficiencia económica. El tema de tener un imán, un pulpo, una bomba que succiona en el puerto, en la ciudad de Buenos Aires, y que atrae todo hacia ese lugar, que atrae recursos económicos, personas, poder político, todo lo atrae hacia ese lugar, ha generado uno de los más graves defectos de subdesarrollo del país, que es la macrocefalia demográfica. Es un rasgo distintivo del país subdesarrollado. No hay que enorgullecerse de que tenemos una gran ciudad de Buenos Aires. Es un rasgo distintivo del país subdesarrollado. Y es una fuente de ineficiencia económica que luego perjudica nuestras relaciones con el mundo exterior. Porque a la hora de exportar manufacturas hay que ser eficiente. Y ser eficiente es minimizar costos. Y tener los costos de servicios y de producción que presupone el monstruo del conglomerado urbano de Buenos Aires es un salvavidas de plomo. De modo que hay que discutirlo en esos términos, y un plan
un plan de salida de la pandemia y de salida de aquellas deficiencias estructurales anteriores, es también la ocasión para hacer un plan para salir de la macrocefalia, que además redunda en la calidad de vida, en favorecer la calidad de vida de los que vivan en Buenos Aires. La calidad de vida de vivir en Buenos Aires es pésima por aglomeraciones, es pésima por contaminación ambiental y es pésima por aglomeración de personas que necesitan robar para vivir, porque si no, no tienen ingresos. Entonces, todo esto presupone que a la hora de decir, como hemos oído decir al gobierno, vamos a hacer un gran plan de construcción para salir de esto. Bueno, ¿dónde vamos a construir? ¿Dónde vamos a construir? Vamos a construir alargando el radio de la conurbación de los 70 a los 75 kilómetros, desde el kilómetro cero, haciendo un compás, 75 kilómetros, vamos a tener una gran ciudad algún día hasta Mar del Plata. ¿Qué es eso? Es absurdo. Es absurdo. Hay que construir, por supuesto, es una industria que absorbe muchos recursos del país, es una industria que no es dependiente. Cualquier pueblo del mundo puede tener una industria de la construcción sin dependencia tecnológica, y tenemos un inmenso territorio para construir. Hay que hacer una maqueta de país en donde podamos pensar la descentralización poblacional. Por supuesto, Buenos Aires es el problema más grave, pero hoy ese problema también es Rosario, Córdoba. En donde construyamos ciudades sostenibles. Volvemos a la sostenibilidad. ¿Qué es una ciudad sostenible? Es una ciudad que contamina poco, una ciudad que recicla mucho, y es una ciudad en la cual se puede vivir con alta calidad de vida. Esa alta calidad de vida presupone no tener que viajar muchas horas para ir y volver al trabajo. Esa alta calidad de vida presupone no vivir en medio del caos del ruido. Esa alta calidad de vida es no tener graves problemas de seguridad. En las ciudades pequeñas no hay graves problemas de seguridad, nunca. Digamos que gente aficionada al hurto ha existido en toda la historia de la humanidad, en todas las circunstancias, y seguirán existiendo. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que te maten para sacarte las pastillas. Son dos cosas distintas. Eso es una cosa, y otra cosa que venga una banda de secuestradores o de narcotraficantes y convierta la vida en una desgracia, ¿cierto? Entonces, hay que tener una maqueta demográfica del país que presupone una maqueta de rutas, una maqueta de nueva red ferroviaria y una maqueta industrial, porque decimos, vamos a construir, la gente necesita casa. Sí, muy bien. Necesita casa, pero no es que está dentro de la casa, ¿de qué trabaja? La gente necesita casa y trabajo, no casa. No es que está todo el mundo empleado sin casa. Bueno, hay gente que está sin casa porque no tiene trabajo, y no tiene trabajo porque no hay industria. No tiene trabajo porque la gran producción agropecuaria del país, que es muy eficiente para generar divisas, tiene una tecnología extensiva que no genera puestos de trabajo. No le vamos a exigir al campo que contrate millones de personas para la cosecha, sería estúpido. Pero tenemos que sustituir eso que no da la tecnología agropecuaria, que lo dé la tecnología industrial. Y a la hora de pensar en tecnología industrial, vuelve la sostenibilidad. ¿Qué industria vamos a hacer? ¿Usinas, digamos, eléctricas que funcionen a carbón? No, eso es lo que el mundo quiere eliminar. ¿Usinas que funcionen inclusive a petróleo, a gasoil? No, eso es lo que el mundo quiere eliminar. Tenemos que construir ciudades con energía sostenible. Ciudades basadas en la energía eólica, en la energía hidráulica cuando la tengamos, en la energía solar donde se pueda, en fin, y ciudades que disminuyan el consumo per cápita de energía. ¿Para qué queremos edificios de 40 pisos? ¿Cuánto cuesta tomar agua en el piso 39? Es así. ¿Cuánto cuesta vivir en el piso 30? Subir y bajar los ascensores. Eso es energía. Esa energía es contaminación. Aparte de que son recursos económicos destinados a usos que no son imprescindibles. Construyamos una maqueta nacional
sostenible, de ciudades sostenibles, con industrias sostenibles, con dimensiones sostenibles. Yo hice un cálculo hace ya unos cuantos años de la capacidad de construcción de la Argentina. El INDEC publica todos los años unos informes, unos libros de informes, que resumen los metros cuadrados construidos, cuánto fue a nivel residencial, cuánto fue industrial, comercial, etc. Si nosotros tomamos la capacidad de construcción de la Argentina, que esa construcción se va concentrando cada vez más en Buenos Aires en primer lugar, en segundo lugar van tomando dosis, digamos, de gran ciudad insostenible, tanto Rosario como Córdoba. La capacidad de construcción de la Argentina permite construir cada año 10 ciudades para 60.000 habitantes cada una, con todos sus servicios públicos y privados, con sus fuentes, sus superficies comerciales, industriales, etc. Si durante 10 años tenemos un plan de construcción de fundar nuevas ciudades de 60.000 habitantes, en 10 años tenemos la capacidad de reubicar sosteniblemente a 6 millones de personas. 6 millones de personas. Y en 20 años a 12 millones de personas. Y si hacemos eso en la ocupación del interior del país y, digamos, desaglomerando el conurbano de Buenos Aires, tenemos otro país. ¿Y qué modelo ideológico previo es esto? ¿Es liberal? ¿Es capitalista? ¿Es socialista? No tiene nada que ver con eso. Es descubrir un problema estructural y resolverlo del modo técnico más conveniente para todos. ¿Será acaso los industriales de la construcción se verán perjudicados cuando construir en Buenos Aires tenga que construir en La Rioja? No. La industria funcionará igual. Esto sobre el tema del federalismo. Hay que buscar un federalismo eficiente, un federalismo en el que es eficiente en la medida que redistribuya la población, ocupando el espacio geográfico nacional de un modo más racional, de un modo, dicho sea de paso, más soberano, de un modo que nos permita ejercer la soberanía sobre el territorio. Los pueblos que tienen territorios que no usan, al final los pierden. Esto es una historia de la humanidad. Si la soberanía nacional se ejerce viviendo y trabajando sobre el territorio. Entonces, yo creo que en el plan para salir de la pandemia, pues hay que hacer una política de Estado de descentralización del gran monstruo urbano bonaerense que hoy en día creo que implica a todo el mundo. Con los propios recursos que tiene el país, no hace falta endeudarse ni nada, tenemos una capacidad de reconstrucción para hacer eso, está demostrado a lo largo de años, esa capacidad además va creciendo lentamente, y esto por supuesto significa automáticamente, casi diría, una redistribución de las rentas. Si se redistribuye la población, se redistribuye la distribución de energía, se redistribuye la producción industrial y la producción agrícola, hortalizas, frutas, etc. Entonces, esto evidentemente nos va a producir un país más federal real. Que creo que es necesario y además, yo digamos que ideológicamente mi formación política empezó por el revisionismo histórico, o sea que soy federal de origen. De origen. Vos sabés que antes de avanzar en lo otro, pasa acá en Misiones, vos sabés que Misiones tiene un gobierno provincial, lo denomina misionerismo, pero en sí es una soberanía política que le dio más resultados que cuando hubo gobiernos peronistas o radicales, porque tienen una política propia. Yo lo comprendí, yo hace 11 años que vivo en Misiones, y lo comprendí viviéndolo acá, y les da más resultados que estar dependiendo de Buenos Aires y de los partidos políticos de Buenos Aires o de los gobiernos de turno de Buenos Aires a nivel nacional, que según cómo se portan sus diputados, sus representantes y su gobernador, después le dan la atención que merecen. Eso pasa y es la falta de federalismo, ¿no? Efectivamente, y es un círculo vicioso de una estructura política que a su vez
en lugar de avanzar hacia la democracia, avanza hacia una centralización, y vos no vas a ser gobernador si no te ponen desde Buenos Aires. No vas a ser senador si no te ponen desde Buenos Aires. Entonces es un círculo vicioso que redunda en que, claro, ese gobierno, aunque, llamémosle casi sentimentalmente, quiera defender los intereses económicos de su provincia, y tiene una dependencia política con el aparato central que no puede hacer. Que a veces tiene que defender hasta lo indefendible. Exacto. Tiene que defender por disciplina que no es ideológica, es una disciplina digamos, de lógica estructural del aparato político, defender lo que no cree, porque si no, le quitan, desde Buenos Aires le quitan su poder. Totalmente, totalmente. El otro tema era el de la emisión monetaria, me habías dicho. Sí, sí. Pero la emisión monetaria, evidentemente, esta emisión monetaria a mediano plazo va a dar problemas, pero hoy es imprescindible. Hoy es imprescindible. Hay que tener claro que esa emisión monetaria, el presidente cuando habla dice el Estado va a poner los recursos que hagan falta. Los recursos no, los papeles. Los recursos son papeles. Son papeles útiles, pero no son recursos reales. El efecto inflacionario o no de esta emisión monetaria, me tengo que meter en un tema un tanto técnico, pero lo voy a decir del modo más ligero posible. La liquidez que hay en el sistema no son los billetes que están impresos. Los billetes que están impresos se multiplican por 6, por 7 en la liquidez del sistema, con un mecanismo que en la teoría económica llamamos el multiplicador monetario. Ese multiplicador monetario depende de la cantidad de créditos que da el sistema bancario. Y depende de la cantidad, voy a decirlo del modo más burdo posible, la cantidad de billetes que cada uno de nosotros conserva en su billetera. Eso da la velocidad de circulación. Si todo el mundo se saca el dinero de encima rápidamente, las billeteras están vacías, todo el mundo gasta rápido el dinero, y eso equivale a que hubiera más dinero. Y si los bancos prestan todo el dinero, digamos es así, yo voy al banco y deposito 1.000 pesos. Me dice, sí señor, tiene su tarjeta de débito, su chequera, son suyos y se los paso. Ahora, yo me voy dentro de otro señor crédito y le dan 900 de mis 1.000 pesos. Y le dan también una tarjeta de débito y una chequera. Cuando ese señor sale a la calle, ya no hay 1.000 pesos, hay 1.900. Los 1.000 míos y los 900 míos que tiene él. Y este señor deja su dinero en una cuenta corriente y viene otro y le prestan los 900 de él 800. Y ya no hay 1.900, hay 2.700. Entonces, ese multiplicador monetario depende de la cantidad de créditos que dan los bancos y de la cantidad de dinero que la gente retiene en su poder. Si la gente no retiene mucho, voy a decir al revés por lo que está pasando, si la gente retiene mucho el dinero, o sea, gasta poco, si la gente gasta poco, y si los bancos no dan créditos, porque tienen miedo de dar los créditos o porque nadie se los pide, el multiplicador monetario se reduce. Y eso equivale a quemar dinero. Entonces, si se imprimen muchos billetes, pero el multiplicador monetario es reducido, no hay tanto dinero circulando. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Hay una actividad económica deprimida, la gente gasta poco, consume poco, el dinero circula poco, la gente además tiene poco dinero, los bancos no dan créditos, por lo tanto el dinero se multiplica poco. El dinero que se multiplica poco es sustituido por el dinero que emite y distribuye el gobierno. No estamos en estas circunstancias imprimir todo ese dinero. Claro que cuando se recupere la economía, Dios quiera que se recupere, si se recupera la economía, se va a recuperar también el multiplicador monetario.
Y entonces sí, la gran masa de billetes emitidos va a ser multiplicada por un número grande y ahí puede haber, entonces, tener efectos inflacionarios. En ese momento el Banco Central tendrá que ir eliminando dinero de circulación. Pero el digamos, es un mecanismo erróneo, simplista, creer que el dinero que hay es el dinero que, lo que se le da vuelta a la maquinita. Es lo que se le da vuelta a la maquinita multiplicado por esas conductas económicas de los bancos y sociales de la gente en el uso del dinero. Perfecto. Mario, nos quedan 5 minutos y quiero terminar, que me conteste lo que te pregunté de Martín Pupal y la deuda externa, y que me definas, si podés, sintéticamente, el tema del rol de Francisco en este nuevo escenario mundial, más allá de la importancia de que es un papa argentino. Bueno, respecto a la deuda externa, es obvio que es una cuestión grave para el país. Es una cuestión grave en lo coyuntural y también es una cuestión grave en lo estructural. En lo coyuntural, porque si finalmente terminamos en un default, cosa que parece que estamos cerca, el default, pues ya sabemos, lo hemos vivido en el 2001-2002. Default significa ausencia de divisas, ausencia de crédito, y en un mundo donde el comercio mundial está deprimido, vamos a tener pocas divisas, y en un país cuya industria solamente funciona si hay divisas. Una industria tecnológicamente dependiente necesita máquinas, reponer máquinas, invertir en nuevas máquinas y invertir en insumos críticos importados. Si no hay divisas, eso no funciona, hay desempleo. Y si hay desempleo, hay hambre. Totalmente claro. Si se negocia, la negociación nunca va a ser buena. El resultado de la negociación no va a ser bueno. ¿Por qué? Y porque partimos de una situación de estar en quiebra. El país como tal está en quiebra. Y si se negocia, que son imposibles, estamos a lo sumo pateando no resolvemos nada. El problema estructural es que no podemos seguir teniendo un país que se financia en deuda externa. Y no puede ser que venga un gobierno como el de Macri en 4 años y nos multiplique por no sé cuánto la deuda externa de un modo irresponsable. Entonces, yo creo que en el contrato social también hay que establecer la prohibición de ese endeudamiento de un modo bastante racional. La Unión Europea, prohibir que la deuda pública en general y la deuda externa en particular supere tal porcentaje del Producto Bruto. Si un gobierno endeuda al país por encima de la necesidad, está incurriendo en un delito gravísimo donde el presidente va a ir preso. Esto hay que establecerlo. Respecto de Francisco, bueno, que sea argentino, digamos que es lo que no. A nosotros nos puede enorgullecer, pero no es lo relevante. Lo relevante es la visión transformadora de Francisco a lo que han tenido los papas anteriores. Francisco es la voz más, olvidé una palabra que no me gusta, pero es la voz más ecologista que tiene el mundo hoy en día. Yo creo en el desarrollo sostenible, no en el ecologismo, lo aclaro así. El ecologismo es una ideologización del respeto que tenemos que tener con la naturaleza y de la sostenibilidad del productivo y de la tecnología. Bueno, decía que Francisco es la voz más potente que tiene hoy el mundo para una concepción integral del desarrollo sostenible. Bueno, Mario, espero que lo repitamos. Vamos para 1 hora más para hablar. Espero que lo volvamos a sentir en serio. Y te voy a mostrar algo. A todos los invitados les regalamos una de las tazas de esta del programa. Así que vamos a ver la forma y te las voy a hacer llegar para vos y tu familia. Te agradezco. Y espero que nos veamos pronto. Gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo.